El tema que la mecánica de la mesa será presentaré y leer una síntesis curricular del conferencista principal, posteriormente de la doctora. Si alguien tiene interés en alguna pregunta, bueno, pues estarán a sus órdenes. Procuraré intervenir lo menos posible porque luego me gusta tomar las conferencias, y esta es muy interesante, que es la conferencia La perspectiva de género en el desarrollo de la actividad pericial médico-legal, ¿sí? Está a cargo del doctor Roberto Luis María Godoy, quien es abogado y doctor en medicina. Es médico especialista en psiquiatría y medicina legal, decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia en los periodos 2010-2013 y 2013-2016. Representante argentino en la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal, que funciona en la esfera del Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de El Salvador, UCA y USAU. Es consultor de la Academia Nacional de Ciencias, es autor de numerosos trabajos de la especialidad y de programas de capacitación y perfeccionamiento. Ha recibido importantes premios como José Ingenieros de la Academia Nacional de Ciencias, así como el Premio Nerio Rojas de la Asociación Argentina de Psiquiatría y de la Asociación Internacional de Psiquiatras. Sea usted, doctor, muy bienvenido, y entonces le cedemos el uso de la palabra, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, señora magistrada, por el recibimiento. Al contrario, el agradecido soy yo, tanto a la Asociación de Juzgadoras, acostumbrado a llamar Asociación de Mujeres Juezas en la Argentina, me cuesta un poco el uso de la expresión juzgadoras. Con muchísimo gusto he aceptado venir a participar con ustedes en esta actividad académica. ¿Por qué? Porque por varias razones. No solo por el interés académico, que siempre es bueno, el intercambio entre profesionales dedicados a algún área de conocimiento, en el caso nuestro la actividad pericial, sino además por la particular hospitalidad tan generosa que tienen en México cuando nos invitan para hacer alguna otra actividad. Es la segunda vez consecutiva que lo disfruto, de manera que estoy con muchísimo gusto aquí. En cuanto a las y los asistentes, somos pocos, esto es casi el auditorio de una clase universitaria. Les invito a que se acerquen quizás los que están más alejados y logramos un diálogo más inmediato, más cercano. Me avisan si se oye o no se oye lo que digo, porque soy de tono de voz bajo, entonces a veces no se escucha muy bien. Gracias. Bien. Yo voy a referirme a una cuestión novedosa en nuestro ámbito, en el ámbito de la República Argentina, bastante poco tratada en la literatura médico-legal, al menos la que habitualmente usamos nosotros, y que es la incorporación de la perspectiva de género en un ámbito de la actividad médica, que es el ámbito pericial. ¿Por qué lo hice? Porque se me ocurrió pensar o reflexionar un poco más esta cuestión. Fundamentalmente por nuestra función. Si bien creo que la medicina legal excede el tradicional ámbito objetivo de ser puente entre un ámbito de la ciencia, la medicina, y otro, el derecho, y que esa auxiliariedad en alguna medida y en muchas cuestiones se transforma en un auxilio esencial, al menos así está legalmente impuesto en la República Argentina, donde el juez no puede pronunciarse o decidir sin tener una opinión de facultativos. Entonces lo auxiliar deja de perder ese tono auxiliar y pasa a transformarse en un auxilio necesario. Creo que básicamente no somos nosotros los mismos efectores periciales quienes hemos o hayamos dedicado un suficiente tiempo de reflexión
al modo, a la importancia que tiene la perspectiva de género y al modo de bajarla prácticamente en la actividad cotidiana. Este fue el objetivo a través del cual se me ocurrió hacer una reflexión escrita. Yo no soy muy amigo de hacer presentaciones en PowerPoint, me parecen, creo que la suficiente atención, mientras no sea aburrido yo, la suficiente atención basta como para que esté refrescándole con una imagen lo mismo que estoy diciendo. Creo que tiene sentido cuando hay otro tipo de imágenes o gráficos o fotos, en fin, otro tipo de material para mostrar. Pero para hacer sinopsis de lo que estoy diciendo y plasmarlas en un PowerPoint, creo que no. Así que no vayan a ver un PowerPoint de lo que voy a decir. Si en algo no soy claro, no se entiende lo que voy exponiendo, ruego sí que me interrumpan y establezcamos un diálogo. Como introducción al tema, lo que podemos decir básicamente es una idea. Si vemos la evolución de la ciencia médica desde el siglo XIX en adelante, efectivamente se produjo, a diferencia del resto de la historia médica, un proceso de desarrollo y de diversificación de conocimientos extraordinario, y a partir del cual efectivamente hubo mucho crecimiento tecnológico y que determinó una consecuencia que fue un indudable beneficio en orden a la vida humana, particularmente en el aspecto físico y psíquico, entendidos como aspectos académicamente atomizados de la existencia. Pero también si miramos un poco más la cuestión, vemos que durante el mismo periodo, ese que va desde la mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX, hubo un deterioro de la dignidad humana, a la cual la ciencia médica no es ajena, y que llega a eclosiones en dos oportunidades con motivo de las dos guerras, por fracaso de los sistemas políticos y socioeconómicos vigentes, y que produjeron además la necesidad de tener que volver al comienzo. En alguna medida, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un volver a la esencia, es un volver a ver a la persona en su dignidad, en el elemento vertebral de esa existencia que es su dignidad. En esto tampoco la ciencia médica es ajena. Sin embargo, en los últimos 30 años, que es cuando se incorpora la teoría de género, no ha sido suficientemente receptada por la medicina. Desde el año 48, en que se modifica el concepto de salud, el concepto de enfermedad, etc., ha sido una lucha muy ardua para incorporar lo que paralelamente estaba surgiendo en un ámbito sociológico respecto de la perspectiva de género. Entonces la primera pregunta quizá es ¿por qué la ciencia médica, tan ávida de receptar cambios en pos de estos beneficios que hablábamos recién, no lo ha hecho con la perspectiva de género? Y en este sentido creemos que en general las denominadas ciencias de la salud, tal vez en particular la medicina, no ha producido, no ha acompañado este cambio por hallarse en una función instrumental del saber médico al servicio de un paradigma de organización social, que es el paradigma patriarcal, y por la medicalización de estereotipos derivados, esto es, una pseudoconstrucción científica de modos de ser y estar de las personas, en masculino y en femenino respectivamente, con características relacionales entre uno y otro grupo, también medicalizadas o pasadas por las reglas del razonamiento médico, inclusive el de una desigual atribución y ejercicio del poder, configurando anormalidades o patologías en torno a comportamientos distintos de los establecidos como esperables. ¿Cómo hace esto? El conocimiento
del nivel biológico de la vida humana, adquirido por la ciencia médica a través de la experiencia, se sistematizó tratando de construir leyes a las que se denominaron leyes naturales, y sin ninguna otra fundamentación se trasladaron y se aplicaron como criterios válidos para explicar la estructura psíquica y la conducta de las personas, entendidas como un simple resultado operativo de una estructura biológica. Y por otro lado, también a la dimensión social de la persona, estáticamente considerada como un conjunto con individualidades. Esta construcción sucesiva no se corresponde con la realidad. Por el contrario, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos exactamente la misma estructura y operatoria biológica, sin embargo nuestra vida psíquica es absolutamente individual. De modo que mal podría establecerse esta ley natural y estas leyes de regulación propias de la vida biológica a aquella otra dimensión de la persona como lo es la psíquica, la comportamental. La conducta no solamente se planifica y se ejecuta en función del psiquismo, sino básicamente lo es en relación interdependiente con el entorno. Y este factor configurativo de la expresión social lo es respecto de las personas, en la relación interpersonal y respecto del medio, a través de los cuales se construye una cultura que es al mismo tiempo un resultado de la acción grupal y una condición para el desarrollo individual, en la medida en que el desarrollo individual se ajuste a la exigencia y lo esperable de la cultura, de lo conductual en términos de grupo, se tratará de algo más o menos adaptado, más o menos desviado. Y la medicina ha sido un factor decisivo en esto de establecer un criterio de lo adecuado e inadecuado. La teoría y la perspectiva de género son directas derivaciones de derechos humanos y aún se encuentran en etapas de incorporación al paradigma médico, entendiendo el paradigma como un modelo en el sentido de Kuhn, un diseño de planificación de una realidad estudiada que debe ser sometido a prueba. Y lo mismo acontece en otras ciencias de la salud. Tanto una como otra, la teoría y perspectiva de género, son conducentes para elaborar cambios, para elaborar transformación esencial. Esto es la sustitución del objetivo de la vida humana por el de la salud de la persona y de la superación del reduccionismo biopsicológico por la integralidad de la existencia y de los estereotipos de desigualdad por una paridad de diversidades. El objetivo último de la ciencia médica hoy no es ya el del año 1948, ni lo es tampoco el que primitivamente se ha tenido. El proceso de adaptación, de elaboración y cambio está preponderantemente limitado por el reconocimiento de las consecuencias dañosas del poder abusivo que radica en la desigualdad relación intergénero, sobre todo físicas y psíquicas, y de esto sí la ciencia médica se ocupa, del maltrato, de la violencia física, de la violencia psíquica, sexual, laboral, la trata de personas, la calidad de la vida, etc. Pero no se desarrolla en el mismo impulso las acciones tendientes a modificar la formación de profesionales, que es importantísima, y a extender la aplicación de estos principios, de métodos y fines propios de la teoría y la perspectiva de género a todas las modalidades de la actividad profesional, a toda forma del ejercicio médico. Este es un desarrollo limitado a una de las modalidades, que es el de la actividad pericial, al cual creemos, insisto, que tiene una significativa importancia, donde el cambio aún está pendiente y que esa importancia deviene en la función de contribuir a un modo de reparación del daño, que es el modo establecido a través de las leyes y del sistema judicial. Para eso debemos reflexionar acerca de los fundamentos de la perspectiva de género. Si entendemos a esta como una categoría de análisis esencial para la buena práctica pericial, también deberíamos hacer
hincapié en que la razón inmediata justificativa es la concreta realidad de hechos y conductas que constituyen el objeto de la actividad pericial. La actividad pericial, a diferencia de, por ejemplo, como puede ser la actividad asistencial, se ve a la persona y se le incluye desde su nacimiento hasta su muerte. Es un corte transversal de la vida. Y se la ve en cuanto a integridad psicofísica, pero fundamentalmente como integridad psicofísica actora de actos jurídicos, es decir, quien ejerce derechos y quien contrae obligaciones. Y desde ese ámbito vemos la salud o la enfermedad, tanto como de las relaciones que puede establecer con el entorno, tanto entre las personas, las cosas, el medio ambiente. Es un complejo sujeto del derecho con atribuciones y facultades que están ontológicamente protegidas por el derecho. Desde ahí es desde donde vemos a la persona en el ámbito pericial, no como en el ámbito asistencial. Entonces, la primera causa, en consecuencia, radica en estas características estructurales y dinámicas de la persona, en una unidad que es biológica, psicológica, sociológica y antropológica, y en donde el género configura la existencia calificada e individualizada de esa unidad, y la hace particular, única. Su conocimiento próximo e integral requiere no solo del saber médico-psicológico, sino también del proveniente de otra ciencia natural, social o formal conducente a este fin. Y en cuanto a la causa formal, la actividad pericial supone la intervención de un órgano jurisdiccional y el desarrollo de un procedimiento ajustado a derechos, por ello, garantizador de derechos humanos. En tal sentido, la no consideración del género y de la perspectiva de género, con su ineludible omisión, implica inadecuación a la persona peritada y un demérito en la experticia del opinante y un apartamiento del derecho positivo vigente. Si examinamos nuestros sistemas jurídicos, seguramente el mexicano, como lo es el argentino, está plagado de normas. La cuestión no es esta, sino que la cuestión es que esas normas tengan una concreta aplicación y una concreta vigilancia y garantía de aplicación. Estas observaciones, llevadas a la actividad pericial, independientemente de la especie que se trate, refuerzan la validez cuando se las referencia a las denominadas ciencias de la salud. En nuestro ámbito, el argentino, estas ciencias básicamente son la medicina, la psicología, la odontología forense y la química forense. En estas, vemos que la disciplina que primero utilizó la categoría género para establecer una diferencia con el sexo fue precisamente la psicología desde la vertiente médica de la psicología. Stoller, en una obra de 1968, concluye que la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Y con esto establece un primer elemento de reflexión desde el propio ámbito de las ciencias de la salud y que será acompañado luego a tenor de las distintas versiones que desde el ámbito sociológico van apareciendo respecto de la teoría de género. Por otro lado, si reflexionamos a la función pericial en ciencias de la salud respecto de qué consiste, vemos que es el cumplimiento de una o más de las siguientes acciones. O bien verificamos, cuando tenemos una finalidad probatoria o pericial propiamente dicha, esclareciendo una situación contradictoria previa, o bien investigamos, casi con una finalidad declarativa de verdad científica, por ejemplo, determinando la causa de muerte de una persona, o bien asesoramos en forma ilustrativa respecto de conocimientos técnicos. Las tres operaciones poseen dos características comunes: la relación a diversos estados de hecho del organismo humano, ya sean vitales, de salud o enfermedad, o post-mortem por un lado, y por el otro una referencia comparativa a criterios constitutivos de rango de normalidad, que son estados formales o lógicos. Ambos nexos, el fáctico y el formal, son interdependientes de factores culturales, sociales
y económicos. No pueden ser dejados de lado. Los conceptos de salud y enfermedad son indescindibles del correspondiente a la calidad de vida y a su vez de los múltiples factores que lo integran tanto en sentido objetivo como subjetivo. El bienestar de las personas, expresivo del nivel intelectual, espiritual, físico, ocupacional, social y emocional, hace que la Organización Mundial de la Salud, en un concepto muy amplio y muy complejo, vuelva a redefinirlo recientemente en el año 2008. Y entonces aparezca esta influencia del estado físico y del estado psicológico atravesada por una percepción individual del nivel de independencia de las relaciones sociales. Ya no estamos hablando solo de una buena funcionalidad, de una buena o sana estructura, sino que estamos hablando de una calidad de relación social y estamos hablando de los elementos, cómo se administran, cómo se vinculan y qué disposición, qué accesibilidad tenemos respecto de elementos del entorno que son propios y esenciales para el desarrollo de las personas. La vinculación entonces entre salud, enfermedad y bienestar lleva a nuevas formulaciones, una de las cuales, paradigmáticas, es la Declaración de Adelaida sobre salud en todas las políticas del año 2010. Si lo vemos respecto de la muerte, otro de los hechos biológicos que nos convoca a los peritos con frecuencia, puede señalarse que el hecho biológico de la muerte también es atravesado y excedido por circunstancias culturales, políticas, económicas y sociales, que condicionaron la existencia e inclusive la misma muerte, en su fin traumático o no. Más aún, es en realidad el profesional perito el que investiga y establece en la causa de muerte, develando con la mayor plenitud posible la incidencia concreta que aquellas circunstancias vitales tuvieron en esa existencia. En medicina legal, el carácter necesario del aporte de las ciencias sociales tiene también importantes fundamentos que no pueden olvidarse. En el ámbito teórico y práctico de las ciencias básicas y aplicadas, la tecnología, las ciencias sociales, el arte y las humanidades, el concepto comprensivo extenso elaborado a partir del siglo XIX y según el cual se extiende el saber médico a toda la vida, hoy imposible de aplicarlo con criterio de verdad, por cuanto solo podemos limitarlo al desarrollo científico y tecnológico, pero no en esta sustitución que hoy nos convoca y hace que trabajemos permanentemente en una intersubespecialización de diversas áreas de la medicina legal, en una interdisciplina con integración de la opinión médico-legal junto con otros conocimientos de disciplinas ajenas a la medicina. La individualidad de la opinión técnica, que es medida de validez, de nada sirve que yo asesore a un juez, a un órgano jurisdiccional, a través de términos genéricos, cuando mi deber es restringirme particular y exhaustivamente, con mucho detalle, al caso que precisamente el juez tiene que decidir. La individualidad respecto de la persona, este famoso mecanismo metodológico médico por el cual las leyes que establecía como naturales de la vida eran simplemente aplicables de un modo casi mecánico a todo tipo de existencia, olvidándose que el hombre, la mujer, la persona humana es un individuo y que es un individuo único. Más allá del sexo, el entorno le atribuye y asume por él mismo determinadas cualidades, le va a exigir y le va a dar. Y le va a dar así una forma a su propia existencia, y una existencia que puede llegar a entrar en conflicto cuando el rol atribuido y el rol asumido no coinciden, y particularmente cuando su propia existencia se ha apartado más o menos de este ser varón o ser mujer culturalmente exigido, y esto conlleva algún tipo de planteamiento o de dificultad para el grupo social. Un fundamento de síntesis dado por la presencia en el contenido discursivo pericial entre las ciencias de la salud y el derecho de los 4 elementos distintivos del género. Si vemos esto, en efecto, es una modalidad de diálogo teórico y práctico, inclusive del ejercicio del poder,
en donde permanentemente en la actividad pericial hacemos intervenir símbolos y mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples. Se aplican conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados a otros símbolos, y estos símbolos referidos a doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que afirman categóricamente el significado de varón y de mujer, masculino y femenino, en expresión dinámica de instituciones y organizaciones sociales de género como el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo sesgado por los sexos, las instituciones educativas y la política. Y por último, contribuimos también desde el ámbito pericial a la construcción de una identidad de género mediante informes u opiniones técnicas, no siempre controvertidas, no siempre críticas, y más bien tendientes a tomarse tal cual están como un medio auxiliar para solucionar algún conflicto. En este orden hay conceptos básicos. Primero, la integración al razonamiento de las ciencias de la salud de un concepto de cultura. Esto es una cuestión antigua que ya desde hace unos 40 años se viene señalando la necesidad de la práctica profesional de que las personas presentan diversas experiencias individuales de salud y enfermedad. De allí el famoso aforismo, nada novedoso, hipocrático inclusive, no existen enfermedades, existen enfermos. La adhesión y convicción al poder terapéutico, así como el significado mismo de la muerte, que es uno de los hechos convocantes clásicamente de la actividad pericial, no provienen, son todas experiencias que no provienen de diferencias biológicas, sí provienen de diferencias socioculturales. Y si no hay un concepto de cultura incorporado a la actividad médica, mal podrán explicarse estas diferencias socioculturales. Se trata de un conjunto de elementos que median y califican cualquier actividad física o mental, compartido por diferentes miembros de un grupo social y a partir de los cuales las personas construyen estos significados para las acciones e interacciones sociales concretas, temporales, que sustentan formas sociales vigentes, instituciones y modelos operativos. Género y perspectiva de género son efectivamente constructos lógicos en donde la cultura ha imprimido primero una visión de un mundo que permite vincular con pertenencia y dar sentido a los actos humanos e individualizar a las personas. En este efecto, implica una dinámica recíproca entre la influencia comunitaria externa y la individual, que surge como respuesta a la anterior. Nada de esto es ajeno a ese famoso examen que hacemos los peritos respecto del organismo humano y de las capacidades del organismo, particularmente afectiva, intelectiva y volitiva. ¿Cómo podemos aplicarlo en lo concreto? La actividad pericial es siempre, primero, un calificado ejercicio de intersubjetividad. Es considerar, evaluar a otra persona a partir de hechos o situaciones propias y ajenas, o de estados y conductas propios, con finalidad estimativa de conocimiento. Ello implica que las cualidades que le dirigen el ente humano no son observador dependiente, en todo caso es deber ético y técnico del profesional que lo hace el de velarlos, descubrirlos y reconocerlos. Por lo común tiende a usarse un parámetro inverso. Este vocablo género es una de las primeras cuestiones que el perito debe plantearse respecto de si efectivamente lo va a usar, en qué sentido y cuál es el grado de preparación que tiene para implementarlo dentro de la actividad pericial. La asignación cultural que se imprime a la persona por nacer o recién nacida y desde el momento en que el entorno ha elaborado un determinado estereotipo de cultura y de comportamiento, le imprime a esta persona, por un lado, condicionamientos del desarrollo y por el otro lado, exigencias a cumplir en forma necesaria. Se construye así una categoría explicativa, simbólica, histórico-cultural de hombre y de mujer que los diferencia y lo va a diferenciar además en la atribución de roles y lo que es más preciso aún, en la atribución del ejercicio del poder.
reflexionamos mucho sobre la violencia del hombre contra la mujer. También deberíamos reflexionar hoy en día hasta dónde esa violencia no es un atributo culturalmente exigido al varón para mantener su propia identidad de varón. En definitiva, creo que junto a la violencia de género deberíamos reflexionar y plantear respecto de la construcción y deconstrucción de la idea de masculinidad y cómo deberíamos construirla, si como lo hemos hecho hasta hoy, entre una de cuyas funciones está el ejercer la violencia y el ejercicio de la defensa, el ejercicio del poder, arbitrario del poder, o por el contrario, deberíamos culturalmente aprender a construir otro tipo de masculinidad y otro modelo, otro paradigma de masculinidad. Por eso a la hora del tratamiento es muy bueno que tratemos a la víctima de violencia de género, pero es incompleto si no, junto con ello, no nos dedicamos a tratar al agresor, porque en el agresor debemos deconstruir un modelo y un paradigma de masculinidad y sustituirlo por otro. Estas son las cuestiones que en definitiva el perito debe comenzar a reflexionar antes de decir si efectivamente adhiere a la teoría y a la perspectiva de género en su actividad práctica. Esta incorporación de una categoría analítico-conceptual de género incluye relaciones sociales de diversidad. Se trata entonces de ideas, prescripciones, valoraciones sobre lo masculino y lo femenino, y en particular un sistema de permisiones y de prohibiciones, de atribución de poder y de identificación jerárquica, por un lado, y por el otro lado la representación o la perspectiva correspondiente. En otros términos, focalizar la observación en las reglas o parámetros de género y en las desigualdades emergentes del establecimiento de ese sistema asimétrico. Si bien es erróneo asimilar perspectiva de género al universal mujeres, es verdad que, en general, cuando hablamos de esta desigualdad y de la perspectiva de género, lo estamos haciendo precisamente por la que ejerce el varón en contra de la mujer. No es la única, pero sí abrumadoramente mayoritaria. Debemos reflexionar acerca de ese rol, de la paralela capacidad del pensamiento para volver a incorporar normas y valores que la sociedad impone al modelo correspondiente a cada género y cómo culturalmente vamos desarrollando ese género en el marco de un sistema que mayoritariamente siempre termina siendo dicotómico, hombre o mujer. Cabe señalar en este sentido el incremento en las últimas décadas de lo que apuntaba recién en las investigaciones acerca de la masculinidad y el proceso de su construcción, inclusive desde el mismo paradigma patriarcal. Ustedes disculpen que yo introduzca por ahí una observación cotidiana, pero si yo miro, no sé, si me paro hoy en la calle Hamburgo y Génova, creo no equivocarme mucho, y en la zona de la Recoleta de Buenos Aires, que quizás es la más permisiva en cuanto a la diferenciación de géneros culturalmente apreciables, hay una enorme diferencia en avance, permisión y tolerancia aquí respecto de allá. Sin embargo, tenemos un discurso construido allá, probablemente de un orden mucho más extensivo del que pueda haber aquí. Esto lleva, cuando se observa esta realidad se aplica, y la aplico yo como perito si trabajara aquí, o la aplica la doctora trabajando acá. Hay un divorcio entre la realidad de la norma y la realidad que culturalmente se va construyendo. Esto es lo que en definitiva es aquello que el perito debe captar para asesorar al juez, porque es quien le está dando la vis, la perspectiva de la ciencia integrada en interdisciplina y con todo este condicionamiento que hemos dado, en orden a hallar la solución más justa a un conflicto. La peculiaridad particular de la paradoja del género está señalada por Bourdieu en el año 2007. Dice: el privilegio masculino no deja de ser una trampa
y encuentra su contrapartida en la tensión y contención permanente, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cada una de sus circunstancias su virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia, sobre todo en la venganza, y fundamentalmente como una carga. Todo contribuye así al hacer del ideal imposible una virilidad, de la virilidad, un principio de vulnerabilidad. Y es esta quizá la puerta por la cual debiera introducirse también esta perspectiva de género en cada una de las situaciones de violencia. ¿Cómo podemos evaluar pericialmente con perspectiva de género? No solo se trata de elaborar protocolos, que son muy buenos, pero no agotan el quehacer. La primera consideración en este sentido, respecto de las ciencias de la salud, es incorporar al conjunto de conocimientos teóricos y al procedimiento idóneo para la recolección de datos en función pericial esta perspectiva previa. Como a través de primero una adecuada preparación, es decir, lo propedéutico, el conocimiento previo, los conocimientos teóricos fundamentales, los procedimientos operativos específicos adaptados, con una actitud y una visión semiológica de reconocimiento, de clasificación y de interpretación de síntomas y signos a través de criterios, entre los que vale la pena destacar algunos. Primero, esta función de traducir de la medicina legal. Pareciera como que el médico legista es el encargado, como el indio lenguaraz, de simplemente ir transformando un lenguaje en otro, el médico en jurídico o a la inversa. Y esto no es así. Segundo, la interpretación o la integración de estos síntomas y signos. La intervención del profesional está regulada por normas procesales que inciden tanto en el inicio, en el desarrollo y en la conclusión del proceso, y esto debe ser garantizado por su actitud. Lo mismo respecto de los estudios complementarios de diagnóstico que indique que también están sujetos al control del órgano jurisdiccional y de las partes. Es decir, esta perspectiva de género no solamente debe incorporarla el perito, sino además debe ser exigida por el órgano jurisdiccional y por las partes. Si no se la incorpora, es un mal obrar pericial. A estos criterios pueden añadirse otros particulares que coadyuvan esta autonomía de la clínica semiológica pericial: el análisis sagital de la observación, la valoración sistemática de la simulación, la correlación con elementos de juicio de carácter no técnico, previamente incorporados a las actuaciones, etc. ¿Cuál es el punto básico de partida? Como siempre, en toda la actividad médica, la relación profesional y, en este caso, peritada o peritado. El vínculo entre los dos siempre obedece a alguno de los paradigmas desarrollados de la relación médico-paciente. Entonces, si vemos en este sentido, o si tomamos en este sentido los modelos clásicos, vemos, por ejemplo, que en el modelo de la cuasidíada de Laín Entralgo, el encuentro interpersonal esencialmente afectivo y con un interés común que es interno para la persona, en el caso de la peritada, y externo para la otra, el profesional, perito, profundamente está condicionado por aspectos sociales y culturales de ambos. Tanto el momento cognoscitivo que lo constituye como acto de conocimiento técnico en un contexto concreto, social y cultural, el momento operativo, comprensivo de la escucha, de la exploración, de la prescripción y del obrar terapéutico, sin prescindencia del estado psicosocial de la persona peritada, el momento operativo donde desarrolla la camaradería, la transferencia, la contratransferencia y la amistad con el paciente, y el momento ético dado por las dimensiones ética y religiosa de la persona. Ninguno de los contenidos señalados es posible apartándose de la consideración de las diferencias que emergen del género. En consecuencia, la perspectiva de género es el análisis categorial estructurante del sentido de este vínculo empático, de este vínculo interpersonal dentro del cual Laín Entralgo concibe a la relación médico-paciente. Pero no solamente allí. Si vemos el modelo interactivo,
creó la psicología social con las teorías de la comunicación, los presupuestos básicos de la persona, ¿cuáles son? Su inserción en el contexto comunitario y la comunicación como un vínculo dinámico, que es interdependiente del sujeto con el medio. Así, el profesional y la persona peritada establecen un proceso multidimensional, donde hay relaciones entre ambos, aspectos psicosociales que dependen de la característica del rol que se esté desempeñando y que determinan vínculos complementarios de simetría o paralelo o no. Las interacciones de acciones y afectos recíprocos que acontecen entre ellos e incluso la comunicación verbal y no verbal. Y el contexto representado por un ambiente que tiene lugar en profundidad y concretamente con una interacción y un entorno social directo. La perspectiva de género es en este sentido, en este modelo, el elemento esencial que permite calificar relaciones y acciones consideradas de igualdad o de desigualdad. Y así, si examinamos cualquiera otro de los modelos, como el de la interacción de Leary o el circunstancial de Hollander, un modelo que está focalizado en el tipo de enfermedad y en las condiciones, donde lo básico es mirar el estado de conciencia, la capacidad de autogobierno de las acciones, la conciencia de enfermedad o finalidad del vínculo con el profesional. Está evidente que si aplicamos estos conceptos, por ejemplo, a la víctima de violencia de género, indudablemente no podemos prescindir de ellos, y establecer ese modelo de análisis pericial dentro de este límite o de este modelo de circunstancias es riquísimo para el juez. En definitiva es lo que debemos decirle. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género en este modelo posibilita el establecimiento de un vínculo y calificarlo el vínculo como simétrico e igual o al contrario. Sobre todo en las personas que padecen algún grado de victimización. ¿Por qué? Porque es evidente la limitación que tienen de la propia conciencia valorativa, de la necesidad de urgir resultados, de la repercusión del hecho social investigado, porque es muy alta, y de la reverberación que tiene todo esto en la formación y en la elaboración de esos paradigmas culturales de varón, de mujer y de relación entre el varón y la mujer, que posteriormente le vamos a exigir desde el niño al adulto. Lo mismo acontece en los modelos bioéticos. Otro aspecto importantísimo a la hora de aplicar perspectiva de género en la actividad pericial es la formación y la capacitación de los recursos humanos. Es muy importante que la actividad pericial se desarrolle con perspectiva de género, pero para esto es vital que se forme y capacite en forma continua al personal que la lleva a cabo, profesionales y auxiliares, e incide de modo directo en la eficacia y efectividad de la intervención técnica. Esta perspectiva de género requiere una acción transversal con fundamento en normas internacionales e internas y se extiende a todas las actividades de la comunidad. De modo que no solamente debemos capacitar al médico, al psicólogo, a la psicóloga, a la bioquímica, al odontólogo, sino además hacerlo partícipe dentro del contexto social con otros efectores encargados de que efectivamente la perspectiva de género sea cumplida. No podemos encomendar la evaluación o el asesoramiento sobre, por ejemplo, violencia de género a un profesional que probablemente o bien provenga de un medio cultural donde la desigualdad y el ejercicio abusivo del poder sea norma exigida para su adecuación comportamental, o por el contrario, haya él mismo sido víctima de algún trato de desigualdad por género. La circunstancia señalada determina dos consecuencias relevantes. Por un lado, la minoría de profesionales que deben emprender su formación y capacitación con áreas específicas, para lo cual además el espectro de posibilidades académicas en general no es amplio. Tiene que hacerlo como una iniciativa personal y en posgrado. En el ámbito del grado universitario, la perspectiva de género no está incorporada a ninguna de las áreas y mucho menos como un objeto de estudio específico, sino que recién aparece a nivel del posgrado
y el panorama tampoco es muy diferente. La teoría y la perspectiva de género no están implementadas en los cursos de especialización, o bien en áreas tales como la correspondiente a psicología y medicina, está fragmentada e incluido como alguno de los motivos de las consecuencias que determina en el acoso laboral, en el acoso sexual, en la violencia doméstica. El objetivo fundamental, entonces, es lograr agentes sanitarios que incorporen la perspectiva de género al razonamiento técnico. Y en esto es importante aquello que pensaba Alfonso Bertillon en el siglo XIX. Solo podemos ver y mirar efectivamente lo que antes hemos tenido en mente ver y mirar. De lo contrario, mal podemos reconocerlo. El conocimiento orienta a la conducta profesional y la ausencia de conocimiento, hasta lo más objetivo puede pasar desapercibido. En el ámbito pericial, la formación y capacitación profesional específica de género adquiere un valor agregado respecto de la práctica asistencial. En efecto, la adecuada idoneidad personal y técnica se incorpora a un proceso de reconocimiento y garantía de derechos de mujeres, adolescentes y niñas por parte del Estado. Con frecuencia, el objeto de dicho proceso es la reparación integral del daño sufrido y de la demanda de intervención profesional tiene una calidad de experticia respecto del resto de sus pares. Finalmente, el riesgo de revictimización es mayor por una mayor formalidad de las circunstancias que rodean a la relación profesional persona peritada. En consecuencia, la incorporación de la perspectiva de género también tiene unas características especiales. El aspecto particular de esta actitud es la no pertenencia a medios culturales donde predominen estereotipos ideológicos de trato desigual según el género, y tampoco a aquellos que se encuentran en un proceso de debate y transformación de pautas socioculturales. En el primer caso, la labor profesional no podrá realizarse eficazmente. En el segundo puede quedar efectivamente condicionada a esa dinámica de cambio y no ser clara, y no tener efectivamente una línea transversal y transparente de aplicación de la perspectiva. Fundamentalmente porque se trata de superar barreras culturales en cada comunidad, como las tendencias sexistas, las creencias, las costumbres y las actitudes. Sin embargo, entendemos que en la metodología de evaluación podemos diferenciar principios generales. Estos principios generales, por ejemplo, estarían dados en orden a la entrevista. Es recomendable siempre que se comience con una entrevista en donde haya acuerdo, haya orden, en cuanto al orden de exploración, de pregunta, de interrogación. Primero porque el acto pericial es un acto procesal y en consecuencia debe estar rodeado de las garantías procesales establecidas, vigentes. Segundo, en el cómo. Lo formular, cómo podemos hacer cuando hacemos la anamnesis, incorporar la perspectiva de género. Estas interrogantes deben formularse en forma conducentes a la resolución de la cuestión pericial, evitando la intromisión en otros aspectos privados de la vida de las personas. Y fundamentalmente lo clásico, las que tienen un sesgo de género. Y entonces no es raro que le preguntemos a la persona: ¿usted habría sido víctima de violencia de género, no? Cuando en realidad estamos interviniendo precisamente porque ha hecho la denuncia. Entonces, con nuestra propia interrogación estamos poniendo en duda la denuncia. O hacer reindagaciones neutras, que es nuestro deber, sin perjuicio, con igualdad de términos. Preguntarle a la mujer: ¿usted afronta los gastos de su casa? Cuando no tiene ninguna incidencia respecto a la victimización o no, si efectivamente ha sido parte de la distribución de roles en el contexto y en el núcleo familiar quien debía cubrir los gastos. O emitir juicios de valor que son falsamente tutelares. Ese trabajo que usted hace es muy pesado para una mujer. Entonces estoy atribuyendo desde mi propia interrogación exigencias de género. O atribuir roles. ¿Cuánto tiempo le demanda la atención de sus hijos?
cuando en realidad nada me importa si siquiera atiende a sus hijos, quizá la atribución de roles ha sido otra. Yo desde el ámbito pericial estoy haciendo una exigencia, y una exigencia que por ser mujer debe ocuparse de sus hijos. Desconocer la desigualdad de oportunidades que tiene el desarrollo personal en función del género y decirle a la mujer, si le pagaba menos que a un compañero varón, ¿por qué no buscó otro empleo? Cuando sé perfectamente que no hay una igualdad de oportunidades para el varón y la mujer en la distribución del trabajo. ¿Y por qué? Porque precisamente la distribución del trabajo ha sido un instrumento de estructuración de estereotipos de trabajo de mujer y de varón. Y de distinción entre trabajos de mujeres no productivos y trabajo de varón siempre productivo. Para de esta manera poder establecer una desigualdad y una desigualdad de poder, de distribución de poder. La revictimización que con tanta frecuencia incurrimos. A fin de neutralizar este riesgo, desde el inicio de la entrevista y durante el transcurso de la evaluación pericial, debe tenerse en cuenta que son recursos eficaces evitar relatos repetitivos. 2, 3, 4, 5 veces le hacemos repetir a la mujer víctima de abuso sexual, por ejemplo, qué le pasó. De uno u otro modo, con mayor o menor detalle, pero amparados bajo el paraguas de la investigación pericial o profesional, le hacemos repetir lo que ya nos consta, o porque lo sabemos, porque está actuado, o porque efectivamente podemos leerlo en la historia clínica asistencial o en algún otro instrumento. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Porque en definitiva lo que estamos poniendo de raíz es una desconfianza del hecho, y entendemos que en la medida en que más veces lo repita, probablemente incurrirá en alguna otra desviación, en alguna otra incorporación de elementos que antes no estaban, y entonces decimos, bueno, en realidad no sé si es tan real el acontecimiento, olvidó tal cosa o agregó tal otra, cuando en realidad estamos haciendo gala de nuestra propia ignorancia en formación científica, porque sabemos que la memoria opera de ese modo y opera normalmente de ese modo. Quizá lo que yo recuerde en este momento, del momento en que llegué y fui recibido por la magistrada, lo haga de un modo distinto a como lo haré dentro de 15 minutos. Me acordaré en uno de la mirada, en otro de las palabras que usó, en otro del gesto o de la postura personal que adoptó, y más tarde me olvidaré de algunas otras cosas. Entonces, cuando buscamos en un testimonio para decir descalificatoriamente que no es veraz, lo que estamos poniendo pristinamente es haciendo gala de nuestra propia ignorancia en cuanto a profesionales respecto del funcionamiento de la memoria humana, por ejemplo. Esto es revictimizarlo. Y en el ámbito pericial lo hacemos sistemáticamente. Entonces, revisamos las actuaciones y vemos la declaración y qué fue lo que dijo la primera vez, la segunda, los testigos, y reinterrogamos en función de lo que ni siquiera pasa por nuestra función, porque es el juez quien deberá valorar el testimonio en cuanto a prueba y decir, bueno, sirve, no sirve. No es el perito. El perito lo que tiene que valerse son de medios y de instrumentos y de metodología pericial para abordar y dar su opinión. Impedir la reiteración de exámenes físicos o de estudios complementarios que están previamente realizados de modo correcto y suficiente. Por ejemplo, si tenemos el examen ginecológico de una víctima de violencia sexual en el ámbito asistencial, ¿para qué repetirlo en el ámbito pericial? O sobreabundancia de registro de datos. Por ejemplo, ¿para qué se contribuir a que se determinen las características de personalidad para decir si la denuncia es o no real? Si en realidad lo que el sistema judicial debe hacer es ir e investigar el hecho y como consecuencia surgirá la realidad o falsedad de la ocurrencia, pero no es a través del examen pericial el medio adecuado para hacerlo. Otro aspecto, por ejemplo, es la evaluación física de las personas. Pueden distinguirse dos supuestos básicos.
Cuando la peritación se realiza en el marco de un proceso civil, laboral o penal originado en hechos no vinculados a la temática de género, la aplicación de la perspectiva no depende de estos hechos que motivaron el proceso judicial. El hombre y la mujer en razón de género expresan sus estados de salud y enfermedad de modo diverso y por la misma causa se espera que adopten distintas actitudes ante el dolor físico, el sufrimiento, la resiliencia, la capacidad de decidir. En todos los casos de cualidades ajenas a su constitución biológico-sexual, se construyen y se esperan construcciones simplemente culturales, asignadas y aprendidas, asumidas y exigidas como criterios de habitualidad o normalidad de género. El hombre que padece dolor sin queja es más hombre, pero en la misma situación la mujer es menos mujer. El hombre que elabora el sufrimiento en silencio es fuerte, pero en la misma situación la mujer es dura. El hombre reacio a cumplir un tratamiento es rebelde, pero en la misma situación la mujer es irresponsable. Y así sucesivamente. Médicas y médicos y demás operadores de la salud con frecuencia, más allá de este discurso técnicamente correcto que adoptamos en función del condicionamiento cultural, debemos tener una actitud valorativa profesional distinta y desigual, según el género de la persona peritada y frente a iguales cuadros, por ejemplo, el abuso de sustancias o de alcohol, la disfunción sexual, cefaleas, síndromes facticios, la egodistonía de rasgos corporales. No vemos igual el alcoholismo del varón que el de la mujer. No entendemos por igual la disfunción sexual del varón que de la mujer. Si la mujer tiene una disfunción sexual, es común hacia su género. Si el varón sufre una disfunción sexual, pobre hombre, deconstruye su masculinidad. Los síndromes facticios, los falsos, si lo expresa una mujer son esperables, si lo expresa un hombre, en realidad algo dejé de ver, porque la realidad es que no vaya a mentir, sobre todo en el ámbito laboral, por ejemplo, se ve con mucha frecuencia. O en igualdad de las cuestiones periciales a resolver, el maltrato, el acoso laboral, la agresión física y psíquica, la capacidad psicofísica para el desempeño de funciones. Paralelamente, la falta de consideración de la perspectiva de género como categoría analítica incrementa el error de diagnóstico precoz y revictimiza. Es particularmente necesaria frente a la comprobación de síntomas, de signos, de síndromes clínicos disfuncionales, por ejemplo la dismenorrea, cuyo origen debe establecerse, pues con frecuencia son la única expresión semiológica de supuestos de violencia. No lo tenemos presente. La peritación que se desarrolla en el ámbito de un proceso civil, penal o laboral, originado en hechos vinculados a la temática de género, nos remite a otras hipótesis. La realización de evaluaciones integrales completas, comprensivas de exploración de órganos y aparatos, a fin de que puedan detectarse indicios, es un deber que no siempre queda cumplido. Desde el punto de vista técnico es insuficiente, por ejemplo, la descripción, aunque sea minuciosa y correcta, de una lesión traumática sufrida durante un episodio de violencia de género, sin la investigación de otras expresiones clínicas, orgánicas o funcionales, aunque no se las haya solicitado expresamente en el requerimiento judicial. Se trata de un aspecto no exento de controversia. ¿Por qué? Porque muchas veces los órganos jurisdiccionales dicen: yo soy el director del proceso, no le pedí a usted que examine lesiones que usted agrega porque contribuyen a la denuncia en definitiva y me obligan a mí a ampliarla. Si yo le pedí el examen solo de lesiones por golpe, no me diga si hay o no heridas de arma blanca. Si yo no autoricé expresamente el examen genital, ¿por qué usted, a raíz de la anamnesis con la víctima, fue y examinó la región genital o paragenital? Esto no todos los jueces, al menos en Argentina, lo admiten pacíficamente. Ven vulnerada la facultad jurisdiccional de decisión y como director del proceso. Hay recomendaciones críticas
en este sentido para el obrar profesional. Todos sabemos que las lesiones se producen por golpe, roce o choque con o contra un objeto. Pero si tengo en el expediente acreditada una denuncia de alguien que fue golpeado con una tabla y veo reflejada la lesión, la tabla, en términos exactamente iguales a la denuncia, entiendo que el perito desarrolla una insuficiente labor cuando se queda solo en el enunciado del mecanismo de producción genérico y no establece una correlación ni con los hechos de la denuncia ni con la posibilidad concreta que se está dando de verificación. ¿Por qué? Porque de este modo, al quedarse solo en lo genérico, lo que hace en realidad es sembrar dudas respecto de la denuncia. La referencia inmediata del razonamiento pericial es a la totalidad de las constancias que tiene, de modo que el tenerlas en cuenta no es mala práctica, por el contrario, lo es no tenerlas en cuenta. El nexo de causalidad que debe establecer en la actividad pericial también es una razonabilidad contingente, porque muchas veces los colegas dicen yo no puedo necesariamente establecer que esa misma lesión, aun cuando reproduzca al objeto que se empleó para agredir, sea efectivamente usada por ese señor, si no es mi deber decirlo, ni explorarlo, ni investigarlo, ni determinarlo. Eso le corresponde al juez. Mi deber es decir si esa lesión que yo estoy viendo efectivamente puede o no tener correspondencia con los otros elementos de juicio que obran en el expediente. Creo que se incrementa la vulnerabilidad del informe pericial haciéndolo pasible de impugnación, pedido de explicaciones y ampliación, con un eventual reproche de carácter de mala práctica profesional y origen de responsabilidad, cuando estas básicas consideraciones de perspectiva de género no están incorporadas al orar técnico. Ni hablar de la evaluación psiquiátrica. El instrumento técnico fundamental de una evaluación psiquiátrica es la entrevista, es la palabra, la psiquiatría muda no existe. Y en el ámbito pericial predomina generalmente la modalidad semidirigida de la evaluación y le son aplicables todos estos recaudos que se hemos señalado con anterioridad, los de la entrevista, los de la anamnesis y el fin de la revictimización, evitar la revictimización. Quizá la particularidad y la importancia de la perspectiva de género en el ámbito psiquiátrico radica en que la evaluación psiquiátrica forense, tanto como la psicológica, consiste en la actividad destinada a conocer el conjunto de valores, creencias y motivos determinantes de una conducta. Estas características dinámicas del procesamiento intelectivo, afectivo y volitivo, estos elementos constitutivos de la personalidad de base, de la estructuración de la existencia en un contexto histórico y cultural determinado e individual. Este es el modo más próximo de reconocimiento del ente otro u otra, como ser, como modo de ser o estar, del ser en sí y para sí, tanto y desde el entorno. Mucho más enfáticamente que en el ámbito asistencial, se centra en los vínculos interrelacionales, sus características de origen, desarrollo y evaluados desde una concreta circunstancia global existencial de la persona peritada. Es más, tanto que toda una corriente psiquiátrica doctrinaria en realidad dice que la enfermedad mental es la medida de cuánto molesta la conducta del enfermo en el entorno y no del padecimiento que tiene, porque efectivamente cuanto más psicótico está, menos conciencia de la enfermedad tiene y menos sufrimiento tiene. Acorde a lo expuesto, no es posible arribar al diagnóstico psiquiátrico forense prescindiendo de la perspectiva de género, independientemente de los hechos que motivan las actuaciones judiciales y del rol procesal de la persona examinada. La comprobación de enfermedad agudo-crónica, neurótico-psicótica, el modelo que establezcamos de vínculo respecto de esos modelos de relación médico-paciente que hablábamos con anterioridad es muy importante, porque una variación en el modelo lleva a una variación en el resultado del informe. Y así, tanto el acto como el método de conocimiento en materia psiquiátrico-forense se realiza y aplica de un modo distinto al de la medicina, donde el contenido subjetivo, más precisamente intersubjetivo, es mayor y es determinativo,
la objetividad es más relativa y la historicidad de sus categorías, los rangos de normalidad y enfermedad, son muchísimo más dinámicos. Muchas de las conductas que hace 10 años catalogábamos como enfermas, hoy sabemos que son variaciones tolerables, aceptables, de modos de ser y estar en el mundo. Algo similar acontece con el juicio de valor clínico, que en definitiva es establecido en función de pautas culturales predominantes acerca de variables manifestaciones del psiquismo en un medio social concreto y determinado. ¿Qué es la perspectiva de género, entonces, en este aspecto? Es un eje que atraviesa el acto médico-psiquiátrico, más aún el pericial, desde el inicio y hasta en el lenguaje con el que se manifiesta su resultado. Todas las entidades clínicas que reconocen su causa en la desigualdad de género conllevan en diverso grado un componente psicopsiquiátrico. La identificación y detección precoz de dicho cuadro fenoménico no escapa a la actividad pericial, sino que por el contrario debe tenerse presente como una categoría diagnóstica frecuente porque muchas veces es prioritaria. En cuanto a los estudios complementarios, la perspectiva de género es aplicable también a estos estudios complementarios. ¿Cómo es posible, mediante la integración al desarrollo de la actividad pericial con perspectiva de género y considerada como una unidad de servicio, que es además de modo individual y en cuanto a unidad de prácticas técnicas? La toma de una imagen radiológica, por ejemplo, de muestras sanguíneas para realizar determinaciones bioquímicas o genética, o la realización de una interconsulta de especialidad, son actos que profesionalmente relativamente son autónomos y están diferidos respecto de la evaluación pericial. Sin embargo, no están exentos de aplicación de una perspectiva de género. Debemos en este sentido tener disponibilidad, por ejemplo, de recursos y garantizarle a la mujer su derecho a exigir que la práctica técnica no sea realizada por un hombre. Porque exigirle a una mujer violada que sea examinada por un ginecólogo es revictimizarla. No permitirle acompañamiento frente a la extracción de sangre o de una muestra o de una placa radiográfica también es revictimizarla. O la estandarización de resultados con perspectiva de género. Es clásico que tenemos estandarización de fracturas indiciarias de maltrato en niños, pero no en mujeres, que sabemos perfectamente que por localización y frecuencia de ese tipo de fractura, en general se dan en el contexto de una situación de violencia de género. Sin embargo, no llegamos hasta allí, nos detenemos antes. Ni hablar en las evaluaciones psicológicas. ¿Por qué? Porque este ámbito incorpora la perspectiva desde el momento en el que se define el para qué de la evaluación, el qué y el cómo se va a evaluar. La administración de técnicas psicométricas o proyectivas habitualmente utilizadas en materia pericial consiste en encuestas, inventarios y test que no siempre incluyen la perspectiva de género. Son instrumentos que en general están diseñados en otras culturas, en otros ámbitos y no estandarizados en nuestros propios medios culturales. Suele observarse el uso de pruebas y técnicas especialmente diseñadas, sí, en España. No obstante, esa condición no atenúa la exigencia de requisitos dependientes del medio cultural, ni tampoco de un saber usarlas adecuadamente. Entonces, el informe pericial no basta con que diga que se usó una escala de investigación de violencia de Echeburúa y que es de 2012, porque ni siquiera sabemos si quien la usó con la formación suficiente que Echeburúa puso, ni con los condicionamientos culturales con los que elaboró la tabla. ¿Por qué? Porque no estaban estandarizados en cada uno de nuestros medios. Llevo como una hora, voy a hablar brevemente del tema de las autopsias. La asociación entre perspectiva de género y autopsias remite al delito de femicidio. ¿Y en esto qué nos hemos preocupado? Nos hemos preocupado por elaborar protocolos que en realidad son de investigación del femicidio. Y si bien tienen un capítulo dedicado a la autopsia, no nos hemos puesto a reflexionar efectivamente cómo incorporar la perspectiva de género a la autopsia. El resto del protocolo lo cumple el fiscal, el juez, etc., o el experto criminalista, pero no lo cumple el perito. Y en cuanto a las autopsias, es poco lo que hemos dedicado a hacer.
Quizá uno de los más nuevos, el que se ha elaborado para la República de El Salvador en el año 2012, es muy breve en realidad lo que trae respecto de indicación para las autopsias. La Organización de Naciones Unidas en el 2012 elabora este protocolo que hoy conocemos como el más reciente en materia de femicidio. Sin embargo, establece patrones que creo que deben ser recogidos para cada uno de los protocolos que a futuro se diseñen. El previo conocimiento por parte de, por ejemplo, el previo conocimiento por parte del personal médico forense, del reconocimiento de la situación, del reconocimiento del cadáver en el lugar del hecho, la búsqueda de indicios, la búsqueda de signos clínicos de enfermedad de transmisión sexual y embarazo, las indicaciones para tomas de muestras, conservación de cadena, de custodia, etc. La perspectiva de género está actualmente ausente en tanto criterio analítico para la realización de autopsias. Puede ser aplicada, no obstante, con eficacia. Esto, en nuestro medio, en el medio de la República Argentina, es nulo, no se usa absolutamente nunca. Y en esto hay necesidad de advertirle al personal pericial que la actual eventual tipificación de la muerte como femicidio es una situación que amerita un procedimiento metodológico de desarrollo de la autopsia distinto al de otras situaciones de violencia, que podrá requerir de la colaboración de otros efectores de investigación, efectivamente, pero que la autopsia no esté exenta, no cabe la menor duda. Cabría entonces modificar el procedimiento e incorporar la obligatoriedad de advertirle al personal pericial la actual o eventual tipificación de la muerte como femicidio y remitir junto con el cuerpo o con los restos humanos las constancias referidas a la investigación judicial y policial de los hechos, en particular las de orden criminalístico que no se envían. La imposición del deber de informar el hallazgo de lesiones e indicios múltiples, concordantes y de frecuente observación en caso de femicidio, según una correlación médico-legal con antecedentes mencionados en el punto anterior. Y por último, sí, la elaboración de un protocolo de autopsia especial aplicable en los casos previstos en el primer inciso, que implemente la intervención de los profesionales forenses y especialistas en áreas médicas que a criterio de quien tiene su cargo en la realización de la autopsia sean necesarios para el mayor esclarecimiento médico-legal del caso. Entonces, no es el tanatólogo que es cirujano de especialidad quien tiene que hacer el examen ginecológico de una autopsia, sino un ginecólogo. Y esto no es así porque sea bueno, sino que además de ser bueno, es un deber legal. La perspectiva de género está legalmente impuesta por el derecho vigente. Entonces, no cumplirla es simplemente obrar de modo ilegal. Creo que además la perspectiva de género tiene que incorporarse al ámbito pericial por cuanto nosotros desarrollamos un servicio y una función pública. Y en tanto servicio y función pública debemos garantizarla de adecuados niveles de eficiencia y de eficacia. El obrar formal del perito por el simple hecho de decir se ha cumplido la actividad pericial es el peor de todos. Y es el peor de todos los servicios y es la peor de todas las funciones que nada menos proviene del Estado. Porque las consecuencias que acarrea ese análisis son de una larga conversación. No solo estamos brindando un mal servicio, sino que además estamos dando una mala función del Estado garantizadora, no solo de la investigación del hecho, sino de la reparación de consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es frecuente el hallazgo de noticias y cifras estadísticas demostrativas de que, por ejemplo, hay una diversa asignación de oportunidades para la mujer. Si yo miro como servicio y como función a la actividad pericial y le aplico una perspectiva de género, también observo una enorme discordancia. Observo que en nuestro ámbito, en las universidades, domina la mayoría de mujeres en la etapa de
capacitación e inclusive en el área del trabajo. Pero llamativamente no son las mujeres las que ocupan mayoritariamente los puestos de decisión ni las de mayor remuneración en el ámbito laboral, sí a la que se le aplica a trabajos que requieren una mayor concentración, una mayor cantidad de tiempo, pero no de decisión. Esto también es perspectiva de género, y es también perspectiva de género que debería pensarse desde lo pericial. Si bien hay áreas en las que el predominio femenino es histórico, como por ejemplo en el estudio de la psicología, no vemos que llamativamente haya un paralelo en las pirámides de género. Estos parámetros ameritan una reflexión crítica porque no son correlativos de otros respecto de la presencia de la mujer en estos niveles jerárquicos organizacionales. En los ámbitos de la ciencia de la salud continúan vigentes estereotipos de actividad por género, en los cuales se tiende a pensar que la mujer dispone de poco tiempo para desarrollar y desarrollarse en el estudio y la práctica de la profesión. ¿Por qué? Porque prioritariamente debe dedicarse al trabajo no retribuido, es decir, al trabajo de su casa. Tiene menor aptitud, criterio para tomar decisiones, pero sí tiene mejores condiciones para el cumplimiento de labores que demandan mayor concentración y tiempo, tal como lo requiere el estudio. Entonces es muy bueno que vaya y estudie, pero no es bueno que decida. Y en las áreas con predominio femenino, históricamente, como les decía recién, la psicología, o como puede ser la medicina hoy, son aquellas en las que culturalmente se cuestiona el estatus científico de la mujer o ha experimentado una transformación en desmedro de su prestigio, de las condiciones de trabajo y de remuneración. En el análisis de la función pericial no puede soslayarse la consideración de dos factores culturales cuya incidencia, si bien atemperada, continúa vigente. La jerarquización interdisciplinas, que es la hegemonía de la medicina respecto de las demás, algunas de las cuales calificamos de colaboración. Entonces el médico califica fácilmente de colaboración a la psicología porque la psicología es mayoritariamente ejercida por mujeres. O de la interactividad, la hegemonía del criterio médico en la resolución de cuestiones periciales que en rigor de verdad no dependen del saber médico. Respecto de la incorporación de la mujer, yo voy a dar los datos de donde vengo, que es el cuerpo médico forense, para que se advierta esta diferencia de género. Es un organismo que se organiza y crea, finalmente se organiza entre 1882 y 1896, que es cuando se establece formalmente, y coincide con el periodo donde egresan las primeras mujeres argentinas y latinoamericanas médicas. Sin embargo, recién en 1956 se incorporó una mujer por concurso, una destacadísima médica, la doctora Carolina Tobar García, estudiosa de niños, del desarrollo mental de niños, hoy en la actualidad el único establecimiento dedicado a la atención de la salud mental de niños lleva su nombre. Y en realidad es curiosísima la vida de Carolina Tobar García en el cuerpo médico forense mientras se desempeñó como médica. Solo se le asignaban determinadas causas, y no todas, como el resto de los integrantes. Su propio médico muere de leucemia, su propio médico tratante fue orientada a ser elegido entre sus colegas. El médico que certifica su estado de salud mental previo a testar es un colega, y el médico que extiende su certificado de defunción también es un médico forense. Existía en ese momento en el cuerpo médico un sistema por el cual periódicamente se reunían todos los médicos forenses en debate, en asamblea, y le imponían al decano determinadas orientaciones de trabajo. Carolina no era invitada a participar porque las reuniones se hacían a las 11 de la noche. Entonces a las 23 horas comenzaban siempre las reuniones. Entonces se consideraba que era un horario impropio para Carolina. Pobre, vivió nada más que 6 años después de ser nombrada médica forense, y creo que no tuvo mucho tiempo de cambiar el sistema, de lo contrario lo hubiera hecho porque era una mujer de una enorme iniciativa y así lo demostró en otros ámbitos.
Subsiste esta perspectiva de género incumplida. Fíjense ustedes que después del año 62, que cuando muere Carolina, recién en el 77 se incorpora otra mujer, también una. Pero, por ejemplo, desde la creación del cargo de perito químico en 1958 hasta el presente ninguna mujer lo ha ejercido. Sin embargo, el personal profesional de bioquímicos es el 80%, está compuesto en el 80% por mujeres. ¿Por qué? Porque la actividad química requiere precisión, tiempo, espera, detalle. A comienzos del año 90 se creó el cargo de perito odontólogo y psicólogo. Los únicos que solo han sido desempeñados por mujeres son los de psicólogos, porque hace al estereotipo de género que el psicólogo sea mujer. Y cuando vemos un psicólogo varón, en realidad tendemos a hacer prejuicio. Ninguna mujer hasta el presente, desde 1896, ha sido decana ni directora de la memoria judicial. El porcentaje de mujeres profesionales actualmente triplica al de varones, pero el 70% de los profesionales peritos son varones, el resto son mujeres. ¿Qué hay entonces en torno a esto? La perspectiva de género en la actividad pericial no solo se trata de la construcción o de la aplicación de una categoría de análisis a un obrar. Es un deber de imposición que va desde el conocimiento profundo de normas, desde la adecuada formación y capacitación del recurso humano que va a trabajar pericialmente, desde la implementación de una estructura y de un servicio respetuoso de la perspectiva de género, hasta la aplicación de procedimientos o el diseño, si no existe, como en el caso de los protocolos de autopsia, de métodos y procedimientos que efectivamente nos lleven a revisar con criterio y con espíritu crítico esta forma y este análisis de categoría que hace a la diferencia varón-mujer, a la aceptación y a la reflexión del rol y a la distribución igual del poder y de las posibilidades del rol. Si no tenemos en cuenta todo esto, mal vamos a poder hacer una adecuada información o un adecuado informe técnico pericial. En definitiva, somos esa otra voz que el juez necesita para juzgar, para decidir, que por provenir de un conocimiento técnico al cual le es ajeno, no puede obviar, y que entonces su auxiliaridad es relativa, que es uno de los procedimientos de reparación a través de los cuales el órgano jurisdiccional tiende a implementar la norma ya existente e impuesta respecto de la igualdad de género y de la perspectiva de género. Entonces, todos estos son aspectos que entiendo deben ser pensados críticamente todas las veces que se pueda, en forma interdisciplinaria y con una actitud proactiva de crítica y superación. En caso contrario, la perspectiva de género seguirá siendo una declamación de normas vigentes, administrativas o legales, pero no será nunca una garantía de aplicación concreta dentro del ámbito judicial, que es en el que se desarrolla el delito. Disculpen la extensión, escucho preguntas o inquietudes.